El protagonista de este vídeo es uno de esos Renault difíciles de ver, al menos en España. Un coche muy interesante automovilísticamente hablando. Nos encontramos ante un Renault 20, el tope de gama de la marca francesa a finales de los 70, rival directo de los Citroën CX, Peugeot 505, Opel Rekord o Audi 100, y antecesor directo del Renault 25. Es un modelo curioso, de un lado porque cuenta con una personalidad muy definida respecto a sus rivales, como os voy a contar más adelante. Y por otra parte, se trata de una excelente interpretación del típico coche francés, donde el confort es absolutamente prioritario, algo de lo que te das cuenta desde el primer segundo en que tomas asiento en sus butacas. Esta unidad, matriculada en Zaragoza en 1982 y por tanto de las últimas series fabricadas, se encuentra animada por un motor diésel de 2 litros, tan peculiar como robusto, en un tiempo en que las mecánicas impulsadas por gasóleo, ruidosas y renqueantes, comenzaban a consolidarse entre los coches de representación. Con todos ustedes, el tope de gama de la firma del rombo en los 70, Renault 20 GTD. Hubo un tiempo en que Renault y la mayoría de las marcas generalistas se medían de tú a tú con los grandes fabricantes franceses, con Mercedes sobre todo, pero también con Audi y con BMW. Este es un Renault 20, un coche del segmento E, es decir, el buque insignia de la marca del rombo a finales de los 70, antecesor directo del Renault 25 y del Renault Safran y sucesor del Renault 16. Un coche muy especial básicamente por una razón, y es que seguramente en la calle no te hayas encontrado con otro, así que vamos a verlo. Bueno, este es un Renault 20, que es una berlina del segmento E. Como os comentaba al principio del vídeo, es el buque insignia, el vehículo, la punta de lanza de la marca francesa a finales de los 70, antecesor directo de los 25 y Safran. Si os fijáis, bueno, son 4,52 metros de largo, es una cifra relativamente considerable para aquellos años. Recordemos que los coches han crecido muchísimo, generación tras generación. Pero si os podéis fijar, tiene un planteamiento que se aleja muchísimo de los 3 volúmenes, de las formas clásicas de una berlina puramente tradicional como pueda ser de Mercedes, por ejemplo. Tenemos 2 volúmenes y medio, Renault siempre con los Laguna también, con los Safran, ha apostado por esa carrocería e ha intentado innovar otras veces, como ocurrió a principios de los años 2000 con el Avantime o incluso con el Versatis. Entonces tenemos unas formas pues diferentes, originales, bastante luminosas y bastante amplias. Va en función de los gustos. Hay detractores de este formato y hay, digamos, defensores de las berlinas tradicionales. Una vez nos subamos al interior, cosa que vamos a hacer ahora en breves, os vais a dar cuenta de que estamos ante un coche francés 100%, ya solo por el mullido de los asientos, por el tacto, por la presentación, por el diseño. Es un coche típicamente francés. La verdad es que el confort es la premisa, la principal baza de este Renault 20, y también el motor, que es muy interesante, lo vamos a ver después, por una serie de motivos que os voy a contar. Como os comentaba, el antecesor directo del 20 es el 16, otro modelo muy difícil de ver en las carreteras españolas, sencillamente porque había que recurrir a la cara importación para traerlo. El 20 representa una ligera evolución por tamaño y diseño, pero el auténtico giro de tuerca vendría en el 83 con el 25, tiempos en que todavía las marcas generalistas se medían de tú a tú con los alemanes. Esta circunstancia cambiaría radicalmente en los 90 con el Safran, un Laguna venido a más, muy cómodo, amplio e incluso con una exótica versión biturbo de 268 caballos. Personalmente, como admirador de los Renault de los 80, me quedo con el 25. Pero ¿con cuál te quedas tú? Déjalo en los comentarios. Bueno, vamos a echar un vistazo al interior, en primer lugar destacando la forma de las manetas, que me recuerda muchísimo a las del Renault 11, aunque no son exactamente iguales. Bueno, el interior, como os comentaba, es puramente francés, y no solamente por el mullido de los asientos, que es súper blando, súper cómodo, aunque eso sí fatiga un poquito en viajes largos, sino por la propia forma de los asientos, que no recoge muy bien en las curvas, pero obviamente con este coche no vamos a hacer ningún circuito de rallies. Bueno, empecemos por el cuadro. El cuadro, a pesar de ser una versión, un coche mejor dicho, de alta gama del segmento E, no tenemos cuenta de revoluciones, por la sencilla razón de que cuenta de revoluciones y motor diésel eran dos palabras encontradas. Tenemos en cambio un velocímetro tarado hasta 220 km/h, aunque la máxima se queda mucho más atrás, en el entorno de los 145-150 km/h. Tenemos, como podéis ver, un indicador de nivel del combustible, un termómetro del refrigerante y un indicador del nivel de aceite. Este coche, como podéis ver, tiene casi medio millón de kilómetros, funciona como la seda, lo cual es una demostración de que lo que tenemos ahí debajo es duro como una roca y con un consumo, pues para la época, bastante contenido.
Tenemos un salpicadero infinitamente más elaborado que en el Renault 16, que es antecesor directo de este 20 y mucho más que el Fregat. Tenemos una consola ya bastante más elaborada, aunque eso sí tenemos elementos de diseño pues puramente setenteros, como las manivelas y las palancas de la climatización, el típico reloj en la consola, en la parte central de la consola, y los botones auxiliares a ambos lados del volante, como también encontraríamos en el Renault 11, por ejemplo, en el Renault 21. Salidas de ventilación, un hueco bastante grande, ¿no?, para tratarse la consola central, y un radiocasete aquí debajo. Más abajo todavía encontramos los botones de los alerones eléctricos, la caja de velocidades de marchas de 5 velocidades, una quinta marcha que no era nada habitual incluso en vehículos de alta gama, podemos decir, como este 20. Y aquí tenemos los paneles, que en el caso de esta unidad le falta un elemento cromado. La calidad no está nada mal, de hecho, si os fijáis, tenemos material ligeramente mullido. Aquí es plástico duro, pero bueno, no está mal ensamblada. La verdad es que no es que destaque porque estamos delante de un coche de segmento E, pero tampoco está nada mal. Encontramos también palancas para los intermitentes y para las luces, pues prácticamente idénticas que al Renault 11 y al Renault 9, al que me refería ahora hace unos instantes, o al Renault 5. Digamos que ya empezaba a haber ciertas sinergias entre los diferentes modelos de la marca. Y bueno, esta sería la visión que tengo yo ahora mismo desde el asiento del conductor. Bueno, vamos a ver una de las cosas más interesantes, que para variar está debajo del capó. Un capó, por cierto, que tiene apertura invertida con un ángulo de 90 grados prácticamente. Vamos a poner la varilla. Y donde llama la atención varias cosas. Bueno, la primera cosa que nos puede llamar la atención es que tenemos un bloque dispuesto longitudinalmente, es decir, a lo largo del coche. Pero estamos delante de un coche de tracción delantera, con lo cual es una configuración, una disposición que no es nada habitual. Pero lo más interesante, más aún todavía, es que tenemos el bloque motor, toda la masa, justo por delante del eje delantero. Si os fijáis, si ahora nos alejamos, si os fijáis, tenemos la mayor parte de la masa del motor colgando por delante del eje delantero. Es una disposición que podemos encontrar, por ejemplo, en el Renault 21, en algunos Audi 100 o en algunos Audi de los 80 en general, y que es la más desfavorable desde un punto de vista del reparto de pesos. Provoca un comportamiento pues peor. ¿Ventajas que pueda tener esta disposición? Bueno, pues puede favorecer la habitabilidad en el interior, puede favorecer la distribución mecánica de ciertos elementos, pero digamos que a nivel dinámico, a nivel de comportamiento, es la peor disposición de todas, con diferencia, y que obviamente en la actualidad pues no se utiliza. Directamente cualquier coche de tracción delantera actual o relativamente nuevo va a tener un motor dispuesto transversalmente. Por otra parte, nos encontramos delante de una mecánica diésel de 2068 centímetros cúbicos, 4 cilindros, atmosférica, un diésel de los de antes a la vieja usanza, que tiene una cualidad que es absolutamente destacable por encima del resto, y es que es interminable, es robusto, es duro como una auténtica roca. Yo os dije al principio del vídeo, al comienzo, que esta unidad cuenta con casi 500.000 de kilómetros en su marcador y funciona como un auténtico reloj. Tenemos 65 caballos, una cifra discreta en aquel entonces, insuficiente hoy día, por supuesto, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en los albores, en los comienzos de las mecánicas diésel, y todavía el turbo no estaba generalizado, ni muchísimo menos. Tenemos una versión con este mismo bloque motor, pero turboalimentada, que entrega unos cuantos caballos más y que permite mejorar bastante las prestaciones, que aún así sigue siendo discretas. En el caso de este 20 GTD tenemos un 0 a 100 en más de 20 segundos, en 21 segundos aproximadamente, y podemos alcanzar una punta de 148 km/h más o menos. Una vez más, hay que ponerse en contexto, hay que ponerse en la piel de un conductor y en el mercado de finales de los 70, que eran cifras, bueno, pues aceptables por aquel entonces, pero obviamente son números que hoy día nos van a llamar la atención. Por otra parte, respecto a sus homólogos de gasolina, el resto de versiones de gasolina, tenemos un consumo muy inferior, del 30-40% menos incluso según qué caso. Hay que tener en cuenta también que a finales de los 70 el precio de la gasolina era muy superior al del diésel por la fiscalidad, con lo cual el ahorro de 2-3 litros era doblemente ventajoso. Vamos a ver qué tal se mueve este 20, vamos a echar un vistazo también a ver cómo suena.
Obviamente este es un coche donde el confort es absolutamente prioritario y por eso los que mejor van son los de las plazas traseras. Vamos a echar un vistazo a estas dos plazas, pero vamos a empezar comentando un momentín la puerta, donde me gustaría que vierais dos cosas. La primera es que tenemos un panel al que le falta la moldura, como os dije antes, pero bueno, que aparte de ser vistoso no está mal construido. Fijaros que aquí debajo tenemos un tejido, me recuerda, obviamente, salvando las distancias, a la de algunos Mercedes, y no está nada mal. Esto es una demostración de que estamos ante el buque insignia de Renault a finales de los 70. Vamos para adentro. El acceso es bastante cómodo, los asientos son súper blandos, de verdad. Si nos vendasen los ojos, y estamos acostumbrados a manejar, a tratar con coches, nos daríamos cuenta enseguida de que estamos en un coche francés. Tenemos bastante luminosidad también por la tercera ventanilla, por el cristal custodio. Una longitud bastante grande, de hecho no alcanza a llegar con el brazo al otro lado. Un apoyabrazos central que está, la verdad, genial. Fijaros que tiene una articulación metálica de tal forma que alcanza toda la longitud de la banqueta y que viene siendo otra muestra pues de eso, de que estamos ante el coche pues tope de gama, un coche para viajar, un coche pues prácticamente de representación, aunque no gozase de la popularidad de los Citroën CX, de los Audi 100 o de los Alfa Romeo Alfetta, que eran sus rivales directos en esa época. Vamos a echar un vistazo al maletero, y es que lo bueno de que este 20 sea de 2,5 volúmenes y que está alejado de los 3 volúmenes y de las formas puramente tradicionales de las berlines de toda la vida, es que tenemos un portón gigante que da un acceso prácticamente perfecto al maletero. Fijaros qué pedazo de boca súper ancha, que eso sí tiene un umbral de carga bastante alto porque tenemos la matrícula ahí de abajo y para cargar bultos es un poquito más incómodo. Y una capacidad que no se queda lejos de los 500 litros y que se ve empañada únicamente por los pasos de rueda, ahí podéis ver uno y el otro, que da una forma más irregular al conjunto. Estos son los pretensores de los cinturones traseros, porque tenemos cinturones traseros, y esta es la visión desde las plazas traseras con los reposacabezas, restando mucha visibilidad de delante hacia atrás, pero bueno, un detalle de confort y que quedan visualmente muy bien. Bueno, vamos a ver qué tal se mueve este 20. Ya una vez arrancamos, pues nos damos cuenta de que estamos en un vehículo diésel de la antigua usanza, fijaros. Sorprendentemente vibra mucho menos que cualquier otro diésel, por ejemplo, de Renault 9 GTD que tenéis en el canal. Bueno, la postura de conducción es súper francesa, súper cómoda. Vuelvo a insistir una vez más, pero es que es verdad. Enseguida te das cuenta de que estás sentado en un coche francés, también por el diseño. Y una cosa que quiero comentaros, que ya aproveché para decirosla en otros vídeos que tenéis en el canal, como el SEAT 131 con motor 2500 diésel Sofin, o el Citroën CX Break que tenía motor 2500 diésel también de 75 caballos. Y es que a veces nos solemos fijar única y exclusivamente en la potencia, pero no nos fijamos ni en las relaciones del cambio, ni en cómo se entrega esa potencia, ni en el par motor. Este coche, pesando 1200 y pico kilos y con 65 caballos, se mueve mucho mejor en entornos comarcales y en velocidades cortas de lo que os podáis pensar, y lo vamos a ver ahora a continuación. Bueno, la dirección es bastante suave, un poco lenta, como se corresponde con la naturaleza de confort del coche. Los asientos no agarran prácticamente nada en agarre lateral, pero bueno, son comodísimos, como os decía. Pero a lo que iba, estamos ahora en segunda marcha y fijaros, vamos a acelerar. El coche se mueve bastante bien. Vamos ahora a unos 50-60 por hora. Suspensión es súper cómoda. De hecho, es tan cómoda que tiene más sensación de flotabilidad de lo que yo me esperaba. Y salvando las distancias, que obviamente no tiene nada que ver, se parece bastante en ese tarado de confort a la que te puede ofrecer un Citroën hidroneumático. Lo peor quizás de este 20 sea aquí probablemente la frenada. Tenemos tambores detrás, tenemos un coche con unos discos delanteros que tampoco destacan en tamaño y tenemos un peso pues considerable. La verdad es que la frenada no es de las mejores ni muchísimo menos, y sí que es quizás el aspecto que dinámicamente menos me está gustando de este coche. Eso
y la dirección lenta, como os acabo de decir, que bueno, al fin y al cabo es un coche francés donde el confort es prioritario, pero bueno, tiene una dirección bastante lenta y poco precisa. Ni qué decir tiene que aquí no hay ni el más mínimo rastro de deportividad, de dinamismo. Es un coche para ir cómodo, para poder mantener algún crucero elevado por autopista, pero en ningún caso te invita a ir rápido, todo lo contrario, como ocurre también, por ejemplo, en un Mercedes W123 Diesel, del que también tenéis vídeo en el canal. Bueno, este Renault 20 es un coche pues muy interesante, básicamente porque es un desconocido, al menos en España. Otro tema es en Francia o en otros países europeos, pero también por la disposición del motor, por la robustez de la misma mecánica y por todo el concepto de vehículo que es en sí. Es, digamos, un concepto diferente de la marca francesa, el buque insignia final de los 70, como os he comentado. Y lo mejor de todo, sin ningún tipo de duda, es precisamente eso, que es muy exclusivo. Es prácticamente imposible que os encontréis con un Renault 20 por las carreteras y mucho menos en un estado relativamente decente. Y ya os vengo diciendo en varios vídeos que la exclusividad es un grado. Dejando a un lado ese aspecto, ¿qué es lo que más me ha gustado del coche? El confort. Es un coche realmente confortable, en ese sentido es puramente francés. Lo que menos, pues probablemente el tema de los frenos, le falta un poquito de potencia y algún detalle como el espejo retrovisor derecho, que en esta unidad está ausente, o la ausencia de los contrarrevoluciones. Detalles. En resumidas cuentas, un pedacito de historia de la marca francesa, de la marca del rombo, que, como os digo, se merece todos los honores.